Códigos DTC.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. Sensor de la temperatura refrigerante, sensor ST. El sensor de temperatura refrigerante, o ST, es un componente que se encuentra en el motor del vehículo. ¿Qué es el sensor de temperatura refrigerante? El sensor ST es un dispositivo muy importante del motor. Este utiliza una resistencia, la cual induce a la caída del voltaje hacia la máquina. Así se configura la composición de aire-combustible y el pulso de inyectores se estabiliza. De esta manera se puede calcular la temperatura. Asimismo, el sensor de temperatura refrigerante se encarga de remitir información al ordenador, para así lograr activar la motoventilación. ¿Cuál es el sensor ST? Este es al que se le encomienda de medir la temperatura y vigilar el arranque en frío. Esto se debe a que los sistemas de inyección han comenzado a maniobrar. Por lo tanto, es preciso un sensor que avise y mande información a la ECU y así variar la cantidad de combustible según sea necesario. ¿Para qué sirve? Función del sensor de temperatura refrigerante. El ST tiene como función primordial calcular la temperatura que presenta el refrigerante del motor. Luego envía esta información a la computadora y ésta se encarga de controlar y normalizar el sistema de inyección, así como modificar la composición del aire combustible. ¿Cómo funciona el sensor ST? Debido a que este es un termistor, mientras más se calienta, la resistencia es mucho menor. Por lo tanto, este envía una señal a la ECU, la cual no es lineal, al contrario, es proporcional. Gracias a esto, la ECU puede recibir la información, descifrar los valores y transformarlas en un índice de temperatura del refrigerante. Por otro lado, si el motor está frío, la máquina eleva el tiempo de inyección del combustible, así como la persistencia de ignición. No obstante, se toma en consideración la temperatura del motor, para que no baje tanto que se apague. En este caso, la lámpara Check Engine se encenderá. Ubicación del sensor de temperatura refrigerante. Para encontrar la ubicación del sensor ST, debes dirigirte en la profundidad o parte baja del motor. Allí lo encontrarás enroscado, bien sea en el compuesto de la toma interna o en el cabezal de cilindro. Así que este siempre estará cerca de la zona de paso del refrigerante para tener contacto continuo con el fluido. Tipos de sensor ST. El único tipo de sensor ST que existe es el termistor NTC, cuyo significado es una resistencia de factor de temperatura negativa. De manera que cuando la temperatura es muy elevada, la conductividad del sensor es mayor. Sin embargo, esta relación no es lineal sino ajustable, es decir, no desempeña la ley de Ohm. Códigos OBD2 relacionados al sensor de temperatura refrigerante. El sensor ST se encarga de enviar información a la computadora y del sistema de inyectores. De este modo el motor actúa de forma normal. No obstante, cuando ocurren fallas, se deben diferenciar unas de otras para poder atacar el problema. Así que se han establecido los códigos OBD2, entre los cuales están: el código P0117. Se establece cuando el PCM percibe que la tensión de señal está por debajo del rango normal, lo cual impide que el sensor funcione. Asimismo, de acuerdo con la OBD2 o Sistema de Diagnóstico a Bordo, se encuentran también las fallas P0118 y P0125. Por otro lado, el P0070 es el circuito del ST. P0071 quiere decir categoría ocupación del sensor de temperatura refrigerante. Además, el circuito de sensor ST de entrada baja es el P0072. Fallas comunes del sensor ST. El sensor de temperatura del refrigerante es una parte fundamental en el motor, pues si este no cumple bien su función, afectará también al sistema de inyección. De manera que es necesario que reconozcas cuáles son algunas de las fallas más comunes. Entre ellas se pueden mencionar: al intentar encender el automóvil en frío, se presentan problemas. Ralentí o mínima vacilante. Aunque la temperatura del motor sea óptima, surgen dificultades al arrancar. Gasto descomunal del combustible. Inconvenientes al activar los ventiladores eléctricos de refrigeración. ¿Cómo probar si funciona el sensor de temperatura del refrigerante? Es necesario saber cómo probar el sensor ST para poder diagnosticar cualquier falla.
En este caso, debes revisar si la EQ está por fuera de las medidas de temperatura mínima y máxima. De ser así, hay una avería en la resistencia NTC de dicho sensor, por lo que este tiene una abertura en el circuito. Además, presentará todas las fallas antes mencionadas, por lo tanto, para verificar que está en perfecta función, debe mostrar los siguientes valores. Entre el punto C y el A, la resistencia debe ser de 2,5 kΩ, cuando la temperatura del refrigerante se encuentra en 20 grados Celsius. Esto se utiliza como señal de intervención en el método de inyección. Por otro lado, cuando la temperatura del refrigerante está en 80 grados Celsius, la resistencia debe ser de unos 0,05 kΩ entre el punto C y el A. En este caso sirve de indicativo de instrumentación en el compartimiento de herramientas. ¿Cómo limpiar el sensor ST? Si deseas limpiar el sensor ST, no necesitas ser un ingeniero automotriz, solo se requiere saber dónde se encuentra ubicado. Una vez visualizado, se desenrosca para hacerle mantenimiento desde afuera. Ahora bien, ya que lo tienes en tus manos, debes lavarlo bien. Para esto utiliza un spray con el cual lo rociarás bien. Asimismo, finaliza el proceso secándolo con aire a presión. Esto es importante pues el líquido viejo acumulado en el refrigerante puede causar que el sensor falle. Ahora bien, ya conoces para qué sirve el sensor de temperatura del refrigerante ST, así como también estás mejor preparado por si ocurre una falla en el motor. Por lo tanto, recuerda hacer un buen mantenimiento para siempre tener un buen funcionamiento eléctrico. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.